Bueno, buenas tardes. Primero que nada, disculpen la demora. Estábamos con la señora Laura Raffo en la inauguración del Instituto Cachón de Ciegos, que hoy se reabría, la reinauguración. Por eso nos demoramos un poquito y está cerrada toda la Ciudad Vieja. Quiero decirles que la visita de todos ustedes engalana esta casa. Es para nosotros un gran honor recibirlos. Contador Iglesias, usted sabe todo lo que significa para el Uruguay y para nuestro partido particularmente, para quienes trabajamos junto a Wilson, sabemos lo que usted significaba para Wilson, lo que significó desde el comienzo del trabajo con la CIDE, recién comentábamos sobre esos temas, y es un gran gusto que traigan estos temas tan importantes para el mundo de hoy. Ustedes hoy aquí, mucha gente sé que me ha manifestado que la hora ni el día es muy apropiada, pero que sí lo iban a seguir por redes. Así que agradecerles a ustedes por esta presencia y simplemente nada, gracias. Escucharemos con atención. El presidente del Centro de Estudios del partido va a hacer uso de la palabra, así que le paso a él la palabra. Gracias, Felipe. Gracias por organizar. Gracias, Cristian, por la organización. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al profesor Pascale, a Ricardo Pascale, por estar junto a nosotros en la presentación de este libro, a Flavio Cayafa, presidente de la ANI también, y a nuestro moderador, Fito Adolfo Fito Garcés. Quiero especialmente también agradecer la presencia del contador Enrique Iglesias, expresidente del BID, exministro de Relaciones Exteriores, expresidente del Banco Central. Es un honor para nosotros que esté aquí junto a nosotros compartiendo esta presentación. Desde la caña de pescar hasta los enormes barcos pesqueros, el conocimiento y la ciencia han estado al servicio de la productividad humana. El aumento de la productividad es sin duda un objetivo central de la humanidad, un objetivo genérico para la humanidad y también un objetivo para cada individuo, para la mejora, el aumento de la productividad de cada individuo. La productividad no, aunque parece, y a veces lo manejamos de esa manera coloquialmente, no es un concepto abstracto, económico, sino concreto y real que impacta en la vida de las personas. El ejemplo que mencionaba recién de los enormes barcos pesqueros que nos ayudan a tener más alimentos para las personas, es claramente eso como impacta en la vida, pero tenemos ejemplos más sensibles y relativamente recientes, como es la generación de una vacuna para el COVID-19 en apenas 10 meses. Tiene que ver claramente con la ciencia y la tecnología impactando fuertemente en la productividad humana. La productividad a nivel general es importante y la productividad a nivel particular también es importante. Cada individuo aumentando su conocimiento de ciencia, de tecnología, o su conocimiento humano, aumenta su productividad y por eso también tiene mayor ingresos. Todos tenemos claro que las personas percibimos la retribución equivalente al producto de nuestro trabajo, lo conocido como el producto marginal de nuestro trabajo, y no gana lo mismo una persona que trabaja con un arado en algún lugar que el que trabaja sentado arriba de un tractor John Deere o Caterpillar en algún lugar de un país desarrollado, y por lo tanto vemos la importancia y el impacto que tiene el conocimiento, la ciencia, la tecnología, en el aumento de la productividad y por lo tanto en el aumento de la calidad de vida de las personas de manera general y de manera particular. El profesor Ricardo Pascale nos interpela en esta ocasión con su libro en relación a cuáles son las políticas que tenemos que llevar adelante para hacer que la ciencia y la tecnología en nuestro país sean desarrolladas en toda la extensión que se requiere para que Uruguay esté posicionado en la cadena de valor del mundo, en el lugar que queremos estar posicionados en materia particularmente de productividad, como decíamos recién, a nivel individual y a nivel colectivo. Y presenta también al Estado con un rol particular en esta materia de políticas, por supuesto, pero de inversión también en materia de ciencia y tecnología, y lo hace con algunos elementos que son controvertidos, por supuesto, y que alimentan el debate, pero precisamente por eso son importantes, porque el tema se pone arriba de la mesa, nos permite tener un debate amplio respecto a un tema tan importante, de singular importancia como comentábamos, y que de alguna manera nos permita construir consensos para llevar adelante políticas en materia de ciencia y tecnología. Sin más preámbulos, lo dejo con el autor del libro Del freno al impulso, profesor Ricardo Pascale, con el presidente de la ANI, Flavio Cayafa, y con el moderador que va a estar actuando en este caso, que es Adolfo Garcés. Muchas gracias. Muchas
Felipe. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. 4 razones para estar feliz de estar acá. La primera, porque para cualquier profesor de la Universidad de la República, siempre pisar la casa de los partidos políticos nos llena de emoción, porque no hay democracia sin partidos. La segunda razón es que el Partido Nacional, que es uno de los partidos más antiguos del mundo, ha logrado modernizarse, y una de las señales de su modernidad, de su modernización, es la creación del centro de estudios. No fue fácil para ningún partido político en Uruguay, no lo fue para el Partido Nacional, instalar un centro de estudios. Y bueno, y los partidos son como las personas, cuanto más estudian, mejor hacen las cosas. La tercera razón para estar feliz de estar acá es que el tema me apasiona. Estoy convencido que el Uruguay del futuro, el del presente, pero sobre todo el del futuro, y de eso nos van a hablar tanto Ricardo Pascale como Flavio Caiafa, es el Uruguay de la innovación, de la ciencia y de la tecnología. El tema me apasiona, y por eso me apasiona el libro de Pascale, y esa es la cuarta razón por la que estoy feliz de estar acá. Desde que salió, soy un gran hincha de este libro y trato de hacer, los mayores esfuerzos para que se difunda, porque me parece una obra extraordinaria que nos hace mucho bien. Muy rápidamente, sobre todo para las personas que están siguiendo la transmisión, que quizás conozcan menos tanto al profesor Pascale como a Caiafa, 2 palabras sobre ellos. Pascale escribió este gran libro no en un momento de inspiración, sino porque lleva toda la vida pensando en esto y ha estudiado mucho. Y yo siempre le digo a los estudiantes, estudien mucho, esfuércense mucho, no se conformen con la licenciatura, vayan por la maestría, vayan por los posgrados, y le digo siempre a los partidos políticos, hagan el mayor esfuerzo posible por mandar a sus militantes, a sus cuadros, a estudiar en las mejores universidades posibles. Porque si tienen cuadros bien formados, dirigentes bien formados, van a ser aún mejores gobernantes. Pascale se recibió en 1966 de contador, ¿no? Tuvo de profe, entre otros, a nuestro querido Enrique Iglesias. Pero no se conformó con eso. En el 69 estaba estudiando un curso de proyectos en el Banco Mundial en Washington. En el 75, un curso de posgrados acá en la Universidad de la República sobre modelos de regresión lineal. En el 76 se fue a California, a Los Ángeles, a estudiar finanzas. Es un profe de finanzas, ¿no? De toda la vida. En el 2004 siguió estudiando, allí en España, en la Universidad de Cataluña, Barcelona. Allí su diploma de estudios avanzados sobre la sociedad de la información y el conocimiento, economía aplicada. En el 2004 también el máster en ese mismo tema, y en ese mismo tema, en el 2007, recibió su título de doctor en economía aplicada, sociedad de la información y el conocimiento. No sé cuántos doctores en innovación y sociedad de conocimiento hay en Uruguay. Tenemos el honor de estar con uno de ellos, probablemente el primero. Pascale es un profesor de finanzas, un experto en economía del conocimiento, pero también es un servidor público. Trabajó en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Transporte, 2 veces presidente del Banco Central en las 2 presidencias de Sanguinetti. Y sigue trabajando en el sector público. Ha sido designado presidente del Institut Pasteur. Y bajo su presidencia se aprobó un proyecto extraordinariamente estimulante. Está por ahí, lo pueden buscar la información la pueden buscar en internet. El proyecto Lab Plus. Después nos vas a explicar, Ricardo. Una Venture Builder. En criollo, una fábrica o aceleradora de startups. Es el mundo del futuro y Ricardo sigue contribuyendo a eso. Además es un artista, además es muy uruguayo, muy humilde. Hay muchos cuentos para hacer sobre los tiempos en que solía renunciar por distintas razones a la presidencia del Banco Central, porque según me dijo alguna vez, mi abuelo era anarquista, lo mío no es el poder.
Increíble. Y tengo el honor de compartir con él el consejo administrativo, con otros amigos de la Fundación Astur. Nos va a hablar en 15, 20 minutos o algo así, nos va a presentar las principales tesis de su libro. Y también tenemos el honor de estar en esta mesa con Flavio Caiafa. Los dos perfiles son bastante complementarios. Un economista, un ingeniero, un profe que también es consultor y un consultor más vinculado al mundo de la empresa. Caiafa es ingeniero civil, tiene también un máster en la London Business School. Una razón más para seguir estudiando, le digo a los militantes jóvenes que a veces no saben qué hacer, ¿no? Si militar o estudiar. Traten de hacer las dos cosas. Y participa muy activamente hace mucho tiempo en el ecosistema de innovación uruguayo, que es un poco más denso de lo que creemos, por suerte. Trabajó en varias empresas, en incubadoras, responsable de emprendimientos en innovación en distintas empresas. Como le decía, consultor. Bueno, habría mucho para decir de Flavio también, entre otras cosas que tanto Ricardo como Flavio podrían hacer sus presentaciones en italiano porque hablan perfectamente italiano. Les pido que lo hagan en español. Ricardo, toda tuya. Bueno, muy buenas tardes, presidente, economista Raffo, presidente de todo, profesor Iglesias, amigas y amigos. Bueno, imagínense, es un honor para mí y un placer estar en esta casa tan atada y tan vinculada a la civilidad uruguaya y en la que tengo, partido en el que tengo y tuve tantos y tan buenos amigos. Así que vamos a tratar brevemente de estos temas. Después, si quieren, que me importa mucho más que lo que yo pueda decir, es cambiar ideas con ustedes y escuchar el pensamiento, enriquecerlo y sobre todo ponerlo en debate, ponerlo arriba de la mesa, un tema que nos parece importante. El libro está lejos de ser una pontificación, digamos, de lo que debe ser la cosa. Más que nada es dejar el tema arriba de la mesa de cuál ha sido el camino que los países que han crecido más están transitando para ver Uruguay, que de los pocos en América Latina, con todo respeto a los demás países de América Latina, como todos sabemos, yo he trabajado en todos ellos, y la verdad que es el único que estaría en condiciones de dar este salto, Este salto requiere cosas muy importantes previas. Por ejemplo, una conducta macroeconómica muy prolija. Esto costó mucho tiempo. Esto no son 2 días. Costó mucha gente que fuera a estudiar al exterior. Costó mucha gente que tuviera una cultura económica como la que tiene ahora. O sea, tenemos, y son cosas que a veces no se aprecian, la prolijidad macroeconómica. Pero es una condición fundamental, necesaria para todo esto. Tenemos una civilidad muy grande, a la cual esta casa, entre otros, han contribuido. Tenemos, bueno, todos habrán leído en el The Economist, el grado de democracia de Uruguay, la baja corrupción en América Latina número 1, las cosas que ya conocemos, que las damos por de suyo. Tenemos una confianza pública, doméstica e internacional, que es un activo fundamental. Toda la economía se basa en la confianza. Como se basa en la confianza, nadie lo pone como un supuesto. Cuando sacás el supuesto de la confianza, lo vivimos en el año 85, cuando volvíamos, en un contexto de una enorme desconfianza. El profesor Iglesias era nuestro canciller, nosotros ocupábamos el cargo en el Banco Central. No había confianza en el país. La gente tenía, no es que no hubiera confianza en nosotros, eran tanto las angustias y los golpes que habíamos tenido que era muy difícil recomponer la confianza. Entonces, hoy cuando veo que el país tiene, gracias a los uruguayos, digamos, a sus dirigentes, de los distintos colectivos, y haber generado esta confianza doméstica e internacional de tener un riesgo país de 100, que todo el mundo dice que eso qué es, eso es muy importante.
Esto que estoy diciendo, que parecen cosas así, que todos las damos de por suyo, y que a veces no se valoran adecuadamente, a mí me hace sentir muy orgulloso, y no solo muy orgulloso, sino que me permiten decir estas cosas que si no en otro país, sinceramente, la verdad que tendríamos que empezar por poner la casa en orden y después empezar a hablar de ver cómo damos un salto hacia un piso superior del que creo que nos merecemos. El libro arranca porque el país, a mediados de los años 50, se empieza a estancar, crece a una tasa muy baja y empezamos a tener una divergencia con los países que habían sido nuestros referentes. Desde España, Francia, Italia, ni hablar ya de los países grandes, sino que después empezamos a tener una gran divergencia con países mucho más nuevos. Finlandia era un país muy pobre, no hace muchos años, no hace muchas décadas, pobre. Bueno, Nueva Zelanda, Australia y tantos otros, Corea, por favor, la miseria en que quedó Corea después de la guerra y cómo se recompusieron. Todo esto no es obra de magos ni de genios, es obra de conceptos claros, una gran coherencia y consistencia, digamos, en algunos objetivos de los grandes colectivos y llevarlas adelante. Entonces, en Uruguay entramos en esto y ya en el año 65, me acuerdo, estando el Partido Nacional en el gobierno, perdón, sí, en el año 65 no, sí, estaba, sí, El Partido Nacional estaba en el gobierno. Y me acuerdo que fue antes, pero se genera la CIDE por el ministro Juan Eduardo Acine, que había sido mi profesor de Finanzas Públicas, un tipo muy interesante, y crea la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, que la va a ser el director nuestro querido profesor Enrique Iglesias. Ahí ya el país empezó a ver. En la tesis doctoral mía, en una de las partes, pongo una frase entera de uno de los prólogos de los tomos del CIDE que había puesto el profesor Enrique Iglesias. Enrique Iglesias decía en el año 65, 10 años después que el país empezaba a perder ese dinamismo. Empezamos a perder el dinamismo aproximadamente a mediados de los 50. Decía Enrique Iglesias, ¿es que estamos en presencia de una cuestión pasajera, ocasional, o es que estamos en presencia, digamos, de algo que vino para quedarse? Esas palabras premonitoras y preocupantes del año 65. Una frase preciosa que, entre comillas, puesta, sacada de tu prólogo. Entonces, ¿qué sucedió a partir de los años 60 y 70? Habían empezado las revoluciones tecnológicas. La primera fue en el año 1776. Como ya saben, la revolución, industrial. Después sigue la revolución fordiana, de Ford, de las cantidades, 1908. Ubico un año para que se pone como ícono, pero digamos, como ustedes saben, las revoluciones no son a las 12 del día de tal. Pero después, y ahí Uruguay se ubica en el mundo, en un mundo conflictivo, empieza en el año 71, se crea el primer microprocesador. Ahí ingresamos en lo que se llama la revolución 3.0. La primera sería la 1.0, la 2.0 sería la de las cantidades, la de Fordiana, la de Ford. La 3.0, que sería la revolución del conocimiento, que después nos viene avanzando y se transforma en la 4.0 con un conjunto de innovaciones extraordinariamente disruptivas, donde puntea con asombro y preocupaciones a veces, como es lógico, la inteligencia artificial, entre otras cosas. Hoy tenemos, creo que lo mencionaba el director, tuvimos una vacuna en un tiempo récord, en una pandemia, vacuna que probablemente evitó 20-25 millones de muertos en el mundo, cuando se tardaban 10 años para hacer una vacuna. Estas revoluciones tecnológicas, el Uruguay básicamente, como toda América Latina, opera no nítidamente en la 2.0, pero básicamente en la 2.0, no únicamente. Tenemos siempre excepciones, pero son excepciones de sectores que ingresan a la 3.0 y muy poquitos a la 4.0 en América Latina, y Uruguay
está en esa situación. Entonces, ¿qué sucede acá? Nos salteamos básicamente 2 revoluciones tecnológicas. Tener un celular y usarlo no es estar en la revolución 4.0. El que está en la 4.0 es el que lo hizo. Nosotros simplemente somos unos usuarios. Y los que ganan, los que mejoran el nivel de vida son los que los hicieron, no nosotros. Bueno, nosotros podemos tener más satisfacciones, y así sucesivamente. El conocimiento está en el centro de la cosa. Si vamos a Suiza, voy a poner ejemplos a veces que parecen muy, pero para que quede el tema esto muy claro. Suiza, que yo sepa, a mí me encantan los chocolates suizos. Probablemente todos los que estamos acá nos encantan los chocolates. El Lund, Toblerone, yo que sé, que ustedes digan. Porque yo sepa, Suiza no tiene un árbol de cacao. Ni pensarlo. Son 3 países africanos que tienen un árbol de cacao. Más o menos. Ahí puede haber algún otro. Y sin embargo tienen los mejores chocolates del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre ese cacao y ese mejor chocolate del mundo? Esto vale muy poquito y son unos señores y señoras que viven paupérrimamente y Suiza está a la avanzada. Voy a poner otro ejemplo, que es lo que tomamos todos los días. Italia. Voy a poner el caso nuestro. Italia, que yo sepa, no tiene un árbol de café, un cafetal, obviamente, de suyo. Sin embargo, cuando vamos a tomar un café, o tomamos un café de una marca o de otro, que son, no voy a hacer propaganda, pero son marcas, bueno, que hemos dicho el Lund, del otro, la Lavazza o el Lili o cualquier otro, y son simplemente, ¿qué es lo que hay ahí? Ahí hay pienso, hay ideas, está claro. Ojo que esto trae grandes cambios en muchas cosas. Trae cambios, por ejemplo, en la contabilidad nacional y doméstica. Los balances, ¿cómo se hacen? Con un activo fijo, básicamente, ¿no? En el activo que hay un activo fijo. ¿Qué era lo que generaba el valor? Los fierros, las máquinas, ¿está? Eso no quiere decir que no genere el valor todavía. Pero lo que no tienen justamente es lo que hoy día hace la diferencia, que es el conocimiento. No está valorizado. ¿Está claro? A escala nacional tampoco, en las cuentas nacionales. Estamos en camino a eso. Estoy salteando, estoy yendo a puntos muy centrales del tema. ¿Cuántos minutos? 10 minutos. Ah, no, todavía no. De manera que... ¿Soy presidente? Estamos bien, vamos bien. Vamos bien. Presidente es el presidente. No quiero aburrirlo, si quiero complementar. Entonces, por un lado iban las revoluciones tecnológicas y por otro lado iba el pensamiento económico. Ahí aparece un personaje que a los 28 años genera un libro que se llamaba Joseph Schumpeter, un austríaco fantástico, que genera un libro, generó muchos libros, pero digamos, para lo que nos interesa a nosotros, tiene 2 fundamentales. Uno de 1911 a los 28 años se llama Teoría del Desarrollo Económico, del desarrollo económico. En alemán lo publicó, la opinión pública de su publicación. Y después tiene en el año 45 Sociedad, Democracia, Socialismo, Sociedad y Democracia. Claro. En donde, muy importante para la ciencia política también. Claro. Eran medio filósofos, digo, era como Keynes, hablaban de muchas cosas, eran filósofos, Adam Smith, digo, además se le ocurría hablar de economía, pero digo, y hablaban brillantemente, y decían las cosas que después todos quedamos admirados. Entonces, él dice que no hay ningún país en el mundo en el año 1911 que se desarrolle si no tiene empresarios innovadores. 1911. Si tenemos empresarios que hacen siempre lo mismo, seguramente el país no va a crecer. Y va a ser dependiente de los precios que le fijen otros países que sí, que entienden esto y que van a fijar los precios. Probablemente nos estemos viendo nosotros en este esquema. Sigue el pensamiento y ahí el que cambia el tema es hacia mediados de los 50, premio Nobel Robert Solow, 28 años también, le dirige su tesis doctoral otro premio Nobel famoso, Vasily Leontiev, uno de los que diseñó las cuentas nacionales, y estudia el por qué crecen los países. Hasta ese momento crecíamos básicamente por 3 cosas: por recursos naturales, por digamos el capital y por el trabajo.
El caso uruguayo, por ejemplo, básicamente es por el trabajo, muy poco por el capital y muy poco básicamente por el trabajo. Es lo que hace crecer el país. En el año 56 hace su tesis y publica en dos, tres papers, además de su tesis, en donde descubre, para sorpresa de él y de su director de tesis, que la mayor parte del crecimiento no era aplicado ni por el capital, ni por el trabajo, ni por los recursos naturales. Eran los tiempos que Argentina ocupaba el sexto lugar en el mundo. Eran los tiempos que Argentina ocupaba ese lugar. Bueno, hizo un modelo de tipo de corte neoclásico, muy famoso, en donde lo que no es explicado por el capital, el trabajo y los recursos naturales se llama hoy día residuo de suelo, o lo que llamamos en nuestra profesión la productividad total de los factores. Es aquello que habla de la eficiencia con que se manejan los factores, ¿no es cierto? Ese trabajo es un capital humano que genera ideas, que genera cosas. Siguen los avances, premio Nobel, por supuesto, por estos hallazgos, y ahí después empiezan a pensar de que el conocimiento no era exógeno, como decía solo, sino que también era generado endógenamente al sistema, o sea, por investigación y desarrollo, por generación de conocimiento, la aplicación de la ciencia y de la investigación, y que eso llevaba a la innovación. Ahí están los modelos, diríamos así, neo-schumpeterianos, que son los que priman hoy día, de generación endógena del crecimiento, en donde, bueno, fue muy importante Romer, profesor, premio Nobel hace unos años, por estos descubrimientos del conocimiento como mecanismo endógeno al sistema, no exógeno. No solo se compra, sino que además se genera al interno del sistema económico. Estos dos temas nos van a cambiar todo y posicionan el conocimiento en el factor principal para aplicar el desarrollo. No hay ningún país desarrollado en el mundo que no haya ingresado en la economía del conocimiento. Ninguno desarrollado. Y el conocimiento hace llevar al crecimiento no linealmente, sino exponencialmente. O sea, no es que crece el conocimiento y la aplicación y crece igualmente o digamos en forma lineal el producto per cápita, sino que va a crecer más que proporcionalmente. De manera que hoy el conocimiento se pone en el centro del ring del tema, y ahí es donde está un poco el objeto del trabajo. Yo diría, para ir sintetizando y después dejarles la palabra a ustedes, que lo hablaba el director recién, el conocimiento junto con con la tecnología y la innovación, que sería la explotación exitosa de una nueva idea, básicamente esa sería la definición contemporánea de consenso, no la única, pero es la de Schumpeter, pero llevada a los tiempos de hoy, nos va a llevar a una mayor productividad. Como dice Paul Krugman, la productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo. Es casi todo. Esa productividad es la que permite despegarnos, ¿no es cierto? Despegarnos. Tenemos que tener en cuenta que Uruguay, como decíamos recién, tiene condiciones excepcionales y ha hecho muchos avances en la ciencia y mucho trabajo en la ciencia, desde el PDCIVA hasta lo que tenemos en el GATS, pasando por el PCR que hicieron una chica y un chico en el Instituto Pasteur, que estaba a la altura de los mejores PCR del mundo. O sea, Uruguay ha venido haciendo, pero la inversión en ciencia todavía tiene, digamos, niveles muy bajos, en torno al 0,4% de 1%, al 0,4% del 1% del PIB. Un país, para empezar ya a estar en esta conversación, tiene que andar saliendo del 1, 1,5%, y también, digamos, muy orientadamente. Entonces, al Uruguay le quedan, en el libro planteo 3 caminos. Uno que lo descarto, que es un camino de crisis,
lo descarto totalmente. Y después nos quedan dos. ¿Cuál es? Uno, bueno, es ir llevando la cosa, los equilibrios macro, que son muy importantes, pero que son condición necesaria, pero no suficiente. Vos teniendo baja inflación o teniendo... es fundamental para empezar a crecer y empezar a lanzarte a una economía más evolucionada. Pero no es condición suficiente. Necesitamos algo más. Necesitamos ingresar en que la ciencia y la tecnología empiecen a formar, digamos, a transformarse en valor. Digamos, capitalizar en términos, digamos, de riqueza nacional lo que es el conocimiento. Este es un punto que quiero que quede muy claro. O sea, ese sería el camino que han seguido todos los países para crecer. Pero es importante mencionar algunos lados oscuros que puede tener esto. El desarrollarse en base al conocimiento nomás puede llevar a concentrar y aumentar las desigualdades. Porque si los que tienen mucho conocimiento y justo embocan en una empresa de mucho valor, que tiene sus nombres hoy día, crecería mucho y llevaría a una desigualdad más pronunciada, cosa que no queremos. Con lo cual hay que tener cuidado con esas políticas. También hay mucha gente que piensa o puede pensar qué hacer con el conocimiento. Hoy día se habla mucho, y es un tema también de debate, lo que se llama la tercera función de una universidad. Digamos, nuestras universidades tienen tres funciones: educar, ¿cómo te va? Enseñar, investigar y la extensión. En las universidades del mundo generalmente la investigación y la extensión la unen, entonces aparece lo que llaman the third mission, la tercera misión de la universidad. Lo vamos a encontrar en la literatura contemporánea con ese título, por eso lo estoy mencionando así. La tercera misión, ¿cuál es? Tú generás conocimiento en un mundo en el cual el conocimiento es central para crecer. Bueno, ese conocimiento, ¿qué hace la universidad para conectarlo y que termine eso en bienes o servicios o ideas que permitan generar valor? Esa tercera misión de la universidad, estoy trabajando en un libro donde el profesor Iglesias me mencionó una intervención fantástica, el doctor Garcés también, otra, y tengo algún ex rector en esta línea diciéndome lo mismo, pero no todo el mundo piensa igual. Otra gente puede pensar que el conocimiento tiene que ser, bueno, tener cuidado con que sea un bien mejor distribuido y no estar solamente a expensas de generar nuevas riquezas per se, sino que lo que tenemos que seguir enfatizando es no porque no se quiera la mejoría del nivel de vida, sino porque, bueno, que el nivel de vida lo va buscando cada uno, pero que no sea los generadores del propio conocimiento aquellos que vayan a buscarlo. De manera que ahí esa es la tesis central del libro, dicho con una gran humildad, que para llevar a esto, y bueno, precisamos primero que nada consensos, pero no solo consensos políticos. La gente siempre va a la política es muy importante y vital, y nadie sabe a veces los errores que ha evitado que se cometan en los países, justamente las clases políticas. Quienes hemos vivido algo tangencialmente y ocasionalmente, pero por unos cuantos años, ese mundo vemos que es muy superior a lo que muchos pueden suponer. Entonces, primero, no solo consensos en los grandes estamentos políticos, sino consenso también en los grandes colectivos, el consenso en los empresarios, consenso en los educadores, consenso en los sindicatos. Es una palabra. Para llevar adelante una reforma de este tipo hay que llevarla convencido y con consensos. En ningún país de los que nombré se llevó a cabo si no fue con un consenso. Se sentaron, vamos a ponernos de acuerdo en esto y en esto. Después nos vamos a pelear o discutir
sobre otros temas y tendremos posiciones completamente antagónicas. Pero en esto no discutimos. Entra acá, es una política, no sé, de Estado, para llamar entre comillas, no sé si gusta el término o no. Entonces, estos consensos van a ser vitales en donde la educación, el capital humano, está en el centro de este asunto. Si nosotros tenemos que generar más conocimiento, el patrimonio está en las ideas, está en la creatividad, tenemos que dar vuelta a la educación como una media, directamente, ¿no es cierto? Y ser una educación, como decía un famoso educador, Sir Ken Robinson, que ahora murió, inglés, famoso, lo dice en inglés, pero digamos, él habla de la escuela, hablando de la escuela, no en el sentido de la escuela, sino de la educación. The school kills the creativity. La escuela mata la creatividad. No hay cosa más creativa que un niño. Un niño le vamos a hacer un dibujo, agarra un lápiz y mete un verde, y mete un rojo, y mete un naranja, y queda una cosa preciosa, no lo toques nada. Hace la tía con un ojo, a mí me hace con 4 pies, lo que quiera. Y es una cosa maravillosa, ¿no es cierto?, para colgarla. No toques nada. Como decía Picasso, me llevó 8 años pintar como un genio del Renacimiento, o aproximarme, y tengo 80 y pico y no he podido pintar como un niño. Ese gran malagueño. Bueno, esa creatividad hay que fomentarla y permanentemente. No repetir lo que yo digo. No, al contrario, yo en clase siempre me disfruto cuando viene alguien y me discute. Me encanta. Me encanta que me discuta, porque además ellos saben que yo lo que estoy diciendo es lo que he leído. No estoy diciendo la verdad, ni nada que se parezca. Estoy diciendo lo que he leído, lo que entiendo que está pasando. Pero puede haber otro, mucho más vivo que soy, más inteligente, o más chica o chico, que diga, no, perdón, profe, yo discrepo, muy bien, adelante. Y yo discrepo por esto, muy bien. Eso hay que dejarlos. Pasaríamos horas, el presidente lo mataría, poniendo ejemplos de grandes figuras que han sido, cuando eran cercenados en su innovación, su capacidad de creatividad. El otro gran pivot es la ciencia, la tecnología y la innovación, y el tercer pivot, para poner algo, sería algo así como la transferencia de ese conocimiento a las unidades productivas. ¿Cómo se hace esa transferencia de conocimiento? El Laplace, que mencionaba él en el Instituto Pasteur, que era una idea que había desarrollado el doctor Battiani y el doctor Barbeito, se concretó ahora, es una de esas. La presencia de la ANI en su rol fomentando la innovación y la investigación es fundamental para el país. Son todos pasos adelante que se están dando. Hemos visto que en la rendición de cuentas se pusieron fondos para llevar adelante un Innovation Hub, digamos, son pasos que se van dando en la dirección correcta. O sea, el tema lo estamos viendo, por suerte, aparecer arriba de la mesa, y de a poco se van creando consensos y tratando de unir los puntos que hay coincidencia, tratando de ver en los que no hay coincidencias qué se puede hacer para poder todos estar satisfechos. Yo creo que, como decía el gran presidente Franklin Delano Roosevelt, hay una sola cosa peor que el fracaso, es no haberlo intentado. Y todas estas ideas que estoy diciendo se recuestan nada más y nada menos que en Keynes, cuando dijo, prefiero estar aproximadamente en lo cierto que exactamente equivocado. Presidente, muy agradecido, eran las cosas que quería decir y estoy a las órdenes, por supuesto. El tema es enorme, pero el tiempo de ustedes es muy valioso y tengo que ser cuidadoso con el moderador que lo merece. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Excelente presentación. Entonces le doy la palabra a Flavio Cayafa, presidente de la ANI. A ver si vamos o no vamos a una economía basada en el conocimiento, y para que nos cuentes qué es lo que está haciendo la ANI. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Adolfo. Gracias a los dueños de casa y a los invitados de honor que tenemos hoy. Voy a tratar de ser breve. Tengo acá una ayuda de memoria interesante. Pero me inspiro en Ricardo para contar alguna anécdota interesante. Hace unos pocos meses me viene a visitar el embajador de Suiza, a ANI. Me pidió una reunión porque hace poco había llegado.
después de que se terminó la pandemia, nos juntamos y viene con el informe de innovación, el índice global de innovación. Y me dice, mira, en el primer puesto está Suiza. Y me dice, ¿y sabes por qué está Suiza en el primer puesto? Además de por el chocolate. Porque si nosotros no estamos continuamente innovando, somos muy caros y nos fundiríamos. Entonces, eso me recordó una cosa que vimos hace un reciente viaje a Israel para inspirarnos y robar ideas que tuvimos con Marcos, el coordinador ejecutivo de ANI. Que escuchamos muchísimo dos palabras: ecosistema. Para innovar se necesita un ecosistema que viene de esos consensos, que solo se logra con consensos, y sensación de urgencia, que es lo que me transmitía el embajador de Suiza. Y hoy en día tengo muchos amigos, colegas del mundo de la innovación, del mundo de la política también, que nos transmiten la misma sensación de urgencia. Uruguay está bien en términos relativos, brillamos porque el resto de la región se hace cada vez más opaca, pero si no aprovechamos esta oportunidad que tenemos, podríamos llegar a ser parte de la región. Estoy siendo un poco incorrecto políticamente, creo. Les cuento un poco cómo planteamos la misión de ANI. ¿Perdón? Está bien. No me sale de otra forma. ¿Cómo planteamos la misión de ANI basado en justamente lo que decía Ricardo? Desde la mitad del siglo pasado, con los estudios de Robert Solow, sabemos que el principal factor que mejora la productividad y, por tanto, el crecimiento económico y el desarrollo social es la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Lo sabemos, ya vamos para un siglo de ese conocimiento. Y todos los países que se han desarrollado desde la posguerra y después de la posguerra, ahora vamos a ver un ejemplo más reciente, lo han hecho porque se han volcado de lleno a una economía del conocimiento. Entonces, en la misión de ANI, ¿qué pusimos? Queremos ser un catalizador, una fuerza fundamental en ayudar a que el país transite hacia esa economía del conocimiento, logrando que crezcamos económicamente, nos desarrollemos como sociedad y seamos un país cada vez más sustentable. Y el fundamento de eso, el fundamento que le hicimos a los ministros, a los que respondemos desde el directorio, fue, mira, nuestro país es el país que tiene el mejor ingreso per cápita de América Latina. A su vez tenemos la mejor distribución de esa riqueza. Podríamos quedarnos tranquilos y decir, ya llegamos en la región. El problema es que si nos mantenemos ahí, los países que sí han desarrollado esa economía de conocimiento van a seguir avanzando y nos van a dejar muy atrás y vamos a volver a ser de los países no desarrollados. Entonces, ese es el gran desafío que nos planteamos. La primera noticia que quiero darles de ANI es este año tenemos un gran anuncio para hacer, un aumento presupuestal muy importante. Ahora vamos a ver que el presupuesto no es todo, pero por ahí empiezan las cosas. Que se da en un año a partir de una rendición de cuentas que se enfocó, como se enfoca, como está haciendo este gobierno, de forma muy ordenada financieramente, se enfocó en algunas áreas en particular. Esta rendición de cuentas fue la rendición de cuentas de la educación, que fue la que recibió el mayor aumento presupuestal, porque está enfrentando una reforma educativa que es fundamental para poder sustentar después la economía del conocimiento. El segundo punto que apoyó es la ciencia, la tecnología y la innovación, y ahí es donde ANI y otras instituciones recibieron un refuerzo importante. El más importante fue el de ANI, por una característica de la agencia que después les voy a comentar. Y una tercera parte para dar refuerzo en la seguridad ciudadana, que también es un tema que nos preocupa a todos. El aumento de ANI es del 76% en términos de crédito presupuestal, que es lo que recibimos del gobierno, sumando otros ingresos que tiene la agencia, de socios en fondos sectoriales, cooperaciones técnicas que tenemos, por ejemplo, con el BitLab. El presupuesto que vamos a tener a partir de este año anualmente va a ser de 1.930 millones de pesos, unos 48 o
más de 48 millones de dólares, por lo que pasamos de ser una agencia de menos de 30 millones a una de más de 48, y eso es todo un desafío. Pero como el libro se llama Del freno al impulso, quiero empezar muy brevemente un poco para atrás, porque eso es, el 2023 es la culminación de un primer ciclo del gobierno y también de un primer ciclo que tuvo la agencia. En el 2022 ingresó un nuevo directorio, en el 2020 ingresó un nuevo directorio de la agencia en plena pandemia, no fue antes, y nos encontramos con una agencia un poco desfinanciada, que si seguía aprobando proyectos al ritmo al que venía haciéndolo en 2019, en 4 años íbamos a tener un déficit mayor a 2.000 millones de pesos. Por suerte los ingresos de ANI no bajaron en el 2020, sino que subieron un 12%, pero obviamente teníamos un trabajo que hacer. Y un trabajo de algo que Ricardo mencionó y que es clave, que es poner foco. La agencia tiene por misión en su ley constitutiva apoyar todas las áreas del conocimiento. Pero para llegar a una economía del conocimiento no se llega apoyando todas las áreas del conocimiento, se llega teniendo una estrategia muy clara de desarrollo y poniendo foco en algunas áreas específicas que son las intensivas en conocimiento. Hay ciertas industrias o ciertos países como Suiza que si no invierten en innovación no prosperan. Esas son las que tenemos que apoyar y eso es lo que nos estamos proponiendo en el plan del 2023 en adelante. Les contaba que nos encontramos con una agencia desfinanciada, pero con el compromiso de querer, de inquebrantable, de apoyar todos los proyectos que se habían aprobado. Y entonces tuvimos que tomar algunas decisiones y la decisión de la agencia fue clara. Dijimos, si queremos construir una economía del conocimiento tenemos que no dejar de apoyar a quienes van a ser la materia prima de esa revolución, que son los jóvenes investigadores y los jóvenes emprendedores. Entonces ya desde el 2021, que fue cuando empezamos a poder modificar los instrumentos de la agencia, decidimos que para todo lo que sea becas de formación íbamos a aumentar los montos mensuales de la beca en forma anual, para que por lo menos la inflación no se la comiera. Y también aumentamos la cantidad de becas. A nivel de emprendimientos, agarramos el instrumento de emprendedores innovadores y un apoyo que era de 900.000 pesos por 2 años, lo convertimos en un apoyo de 3 millones de pesos para permitir que un nuevo emprendimiento que tiene que terminar de desarrollar su producto, construir un mercado, atender a los clientes, gestionar las operaciones y pagar el costo de vida de sus emprendedores fuera suficiente. Y eso fue algunos de los principales cambios que hicimos. Otro cambio fundamental fue redoblar una apuesta que la agencia tenía desde hace mucho tiempo en los instrumentos de articulación entre el sector productivo y los investigadores. Creamos un instrumento de articulación que financia proyectos donde una o más empresas requieren una solución tecnológica o científica y recurren a centros de investigación para que trabajando en conjunto desarrollar esa solución. Ese instrumento ha tenido récords de demanda desde el 2021. El otro instrumento que creamos, que además ya venía en el diseño cuando asumimos, es un crédito fiscal para proyectos de I+D en empresas, que tiene la particularidad que es un instrumento enfocado en grandes proyectos de investigación y desarrollo que le permite a la agencia llegar a un tipo de empresa que antes no llegábamos con los instrumentos que teníamos. Ese instrumento también viene teniendo récords de demanda y ha sido clave para construir una base de datos de empresas grandes o medianas intensivas en conocimiento. En el 2023, los proyectos de crédito fiscal que dan un crédito fiscal de entre 35 y 45% para la contratación de investigadores, ya sea estudiantes o graduados de maestrías o doctorados de investigación, el crédito fiscal para ese rubro va a ser 100%. Es decir, que seguimos promoviendo que las empresas privadas incorporen investigadores. También hicimos una cantidad de mejoras de gestión que las voy a pasar por arriba. Una única voy a mencionar,
nos encontramos con la necesidad de conocer más sobre lo que estaba financiando la agencia. No estábamos registrando KPIs claves de los proyectos y estábamos registrando de forma parcial los productos de los proyectos que financiaba la agencia. En particular, en investigación estábamos registrando rigurosamente solo los papers, pero no otra cantidad de productos que son fundamentales para el desarrollo de la economía, del conocimiento. Y en innovación no estábamos registrando productos directamente. Entonces empezamos a primero publicar todos los proyectos y sus resultados. Perdón. Antes de pasar al 2023 y los planes inmediatos, quiero comentar otro proceso que se ha venido dando desde el 2020, que es un proceso de reordenamiento institucional del área de ciencia y tecnología en el país, que es un proceso impulsado por el MEC, que en los últimos 2 años se han hecho 4 consultorías para analizar todos los factores necesarios para hacer un ecosistema que sea más dinámico, más enfocado y que se permita realizar estos consensos necesarios de forma más rápida. Ese proceso está las consultorías terminaron, estamos en una etapa a partir de marzo nos vamos a estar reuniendo todos los principales actores del ecosistema de innovación, de ciencia e innovación, en talleres que van a estar dirigidos por el área de ciencia de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, y que van a terminar, esperamos, antes de este año, con un rediseño que nos permita ser más eficientes y más enfocados. Bueno, sigo para adelante. Finalmente, contarles en qué vamos a usar estos fondos adicionales que va a recibir la agencia en 2023. Esencialmente en 2 grandes áreas. Una es reforzar lo que la agencia ya venía haciendo, financiar más becas de formación de jóvenes científicos, financiar más proyectos de investigación, aumentar los montos de las becas en forma significativa. En este momento no va a ser simplemente para compensar por la inflación, sino que la idea es converger hacia el nivel de becas que brinda la CAP, que es la Comisión Académica de Posgrados de la UDELAR, de forma que tengamos un solo nivel de becas de posgrado a nivel nacional, como un paso hacia un sistema nacional de becas. Vamos a aprobar más proyectos de investigación y a su vez estamos aumentando los montos. Pero quizás lo más interesante es, como comentaba Ricardo, el Uruguay Innovation Hub, que es un programa que se inspira en otros programas. Yo diría, todos los países que se han desarrollado recientemente, que han convergido a una economía del conocimiento, se inspiran en el proceso que hizo Israel, en particular en el YOSMA, que es un programa de financiamiento de emprendimientos, que el Uruguay Innovation Hub tiene una parte de eso. Y cuenta con los siguientes componentes. Los objetivos del Uruguay Innovation Hub son 2: potenciar el ecosistema emprendedor para que haya más startups, principalmente basadas en base científico-tecnológica. El tipo de startups que busca apoyar el proyecto Lab Plus en el área de biotecnología. En el caso del Uruguay Innovation Hub, las áreas que se eligieron apoyar son tecnologías digitales avanzadas, o Deep Tech en inglés, biotecnología, que incluye ciencias de la vida, seguridad alimentaria, AGTech y Biotech. Y también la tercera área es tecnologías verdes. Y el otro objetivo fundamental del programa es atraer al país empresas intensivas en conocimiento. Israel empezó esto en el año 1993
cuando tenía solo 2 grandes empresas instaladas en el país, si no recuerdo mal, Intel y otra más. Hoy tiene cientos de empresas de alta tecnología instaladas en el país que se nutren de esas startups basadas en ciencia y tecnología, y esas startups basadas en ciencia y tecnología a su vez se nutren de la investigación y de las patentes y del conocimiento generado por los investigadores de ese país. Es ese ecosistema el que queremos crear. Solo a modo descriptivo, el programa tiene 4 grandes componentes. Uno es una componente de aceleración que va a hacer un llamado internacional para traer aceleradoras que financien emprendimientos innovadores en las etapas después del capital semilla, que es lo que financia hoy la agencia, y las lleven a su siguiente nivel. Lo otro que va a tener es un fondo de fondos, que es un programa para crear 4 fondos de capital de riesgo, donde el Estado va a poner una parte del financiamiento y la otra parte, 1/3 del Estado, 2/3 la va a poner un inversor de riesgo nacional, regional o internacional con experiencia, que nos va a ayudar a llevar a las startups que estén en etapas de crecimiento a que crezcan y se internacionalicen. El tercer componente es un campus de innovación que se va a instalar en lo que era el antiguo Espacio Ciencia, en el Parque Tecnológico de Latu, y que la idea es poner allí estas startups tecnológicas, trabajando con estas aceleradoras, estos fondos, y con laboratorios abiertos de tecnología, como el laboratorio de inteligencia artificial, Internet de las Cosas, que Microsoft ya anunció que iba a instalar, con el Open Digital Lab, que es un laboratorio enfocado en promover las tecnologías digitales avanzadas, con foco inicial en 5G, y con laboratorios como New Lab Studios, que ya está operando en Uruguay desde el 2021. Esos son los 3 componentes que tienen un frontend. En todas ellas hay un componente de inversión pública que se apalanca con inversión privada. En términos generales, estamos pensando en el plazo de 3 años invertir unos $30 millones de públicos que se conviertan en total en $100 millones de inversión total, con las inversiones que van a venir de inversores privados. El foco va a ser en startups no solo uruguayas, sino también con una componente regional, pero que se instalen en Uruguay. Y bueno, y eso va a ser, en muy términos resumidos, el Uruguay Innovation Hub. Un ejemplo más cercano de que no somos Israel, no tenemos la sensación de urgencia que tenía Israel, un país que es un desierto y que estaba en guerra continua, sigue estando. Pero hay países más parecidos a Uruguay que lo han logrado, empezando más tarde. Un ejemplo que tampoco es parecido a Uruguay, pero que es interesante, es Corea. Corea empezó su YOSMA, o su programa de avance hacia la economía del conocimiento, en 1998. O sea, hace 20 años. No hace tanto. Y hoy es una superpotencia en lo que es economía del conocimiento. Más reciente aún es Nueva Zelanda, un país mucho más parecido a Uruguay, mucho más comparable, que empezó con un programa piloto que casualmente tenía de inversión $30 millones neozelandeses, y que en los primeros, no me acuerdo si 3 o 4 años, tuvo tanto éxito que el gobierno decidió en la segunda iteración, que acaba de empezar, aportar $160 millones. Entonces, esperemos que Uruguay pueda seguir un camino similar, y a eso es a lo que apuntamos. Quería terminar con una referencia que me comí, pero que creo que es súper relevante, y es esa tensión que muchas veces sobre todo a nivel académico en Uruguay vemos entre el conocimiento y el valor económico generado, y quién se lo apropia y quién no se lo apropia. Y la traigo de otro informe mundial que acaba de salir publicado, que es el Informe Mundial sobre Propiedad Intelectual del 2022, que casualmente se pone como uno de los grandes ejemplos el COVID. El COVID generó,
la inversión acelerada de todos los países del mundo en las vacunas, en conseguir las vacunas lo más rápido posible, generó, en la estimación que hacen ellos en ese reporte, un beneficio de 71 trillones de dólares, trillones en el sentido americano, en español sería 71 billones de dólares, es decir, 71 millones de dólares en beneficios, en todas las muertes que se evitaron, en toda el lentecimiento económico que hubiera sido mucho más agudo que se evitó. Y las empresas que lucraron con las vacunas y que fueron acusadas muchas veces de depredadoras, ganaron 80.000 millones de dólares, que parece una cifra importante, pero es 900 veces menos el beneficio social que generaron. Creo que creo que hay que tener este ejemplo que me parece súper claro cuando nos ponemos a despotricar o a pensar que las patentes son un beneficio para unos pocos. Las patentes, las startups que se benefician de una investigación científica para crecer y para generar valores únicos y para exportar, no están lucrando, están generando un valor que derrama en todas las sociedades. Todas estas sociedades que han recorrido el camino de la economía del conocimiento hoy tienen niveles de vida para toda la sociedad mucho, mucho mejores, no solo para los científicos o para los emprendedores o para los empresarios. Eso es algo también tenemos que entender a nivel nacional para generar estos consensos y para también obtener del gobierno el apoyo que necesitamos para seguir en este camino. Yo creo que con eso dejo mi presentación y nos gustaría ahora responder preguntas. Muchas gracias. ¿Tú querías decir algo, Ricardo? A mí me dan vuelta por la cabeza 3 preguntas. Seguramente ustedes tienen alguna más. Pensando en tu libro, Ricardo, pensando en el contador Iglesias, que mira Uruguay, pero además mira el mundo. La primera pregunta es, ¿hablamos en Uruguay lo suficiente sobre el futuro? Tú en el libro decís, tenemos el sesgo hacia el corto plazo. Uno prende los informativos y todo el tiempo es lo que pasó hoy o lo que pasó ayer, lo que va a pasar mañana, pero no siempre hablamos del futuro lo suficiente. Eso lo decís vos, te estoy robando tus ideas. ¿Hablamos lo suficiente de innovación? No sé cómo nos ves vos, Ricardo, no sé, Enrique. Cuando vos mirás los informativos, cuando seguís las noticias y el debate público en Uruguay, si ves lo suficiente de esto, ¿no? Del futuro, la discusión sobre el futuro, la discusión sobre la innovación, o no falta. 2 preguntas más se me ocurren, y ahora te miro a vos, Pablo, y te miro a vos también, Felipe, un gusto conocerte, dicho sea de paso. Gracias, Marcos, que me presentaste a Richard, que me presentaste a Felipe. Muchas gracias, Marcos Algorta. La segunda pregunta es, ¿qué lugar está teniendo el tema de la economía del conocimiento en el gobierno, en este gobierno? ¿Y qué lugar tiene en el Partido Nacional? Yo cuando lo miro así como espectador, como analista, veo pocos Flavios Caiafa. Capaz que es mi ignorancia. O capaz que yo le comentaba hace un rato a Flavio, leí un excelente reportaje que le hicieron en Crónicas donde él hablaba de la economía del conocimiento. Y yo no me cuesta encontrar eso. Me cuesta encontrar gobernantes blancos o gobernantes de la actual coalición hablando de la economía del conocimiento. Capaz que hablan y justo yo me distraje. Estaba jugando al papi fútbol. Capaz que me distraje. Pero a mí me parece que se habla poco. En el gobierno está lo que hace la ANI y hay otras instituciones que hacen cosas. Así, Ministerio de Industrias, por ejemplo, pienso, ¿no? Pero no es tan evidente
que este tema de la economía del conocimiento esté en las prioridades de todo el gobierno, mirado desde mi ignorancia. Entonces ahí te pregunto también, no sé, Pablo, si te animás a decir algo sobre esto, sobre si en el Partido Nacional, por ejemplo, se habla lo suficiente, si en el gobierno este tema de la economía del conocimiento está presente en los términos en que lo propone Pascale o que lo propone Cayafa. Y la tercera pregunta, y acá pensaba en ti, Felipe, en ti, Richard, ¿no? Leyendo los programas de gobierno presentados por los partidos en la elección del 2019, en el programa del Partido Nacional no había un capítulo fuerte sobre esto, ¿no? Sobre la economía del conocimiento. Y nos acercamos a pasos acelerados hacia la campaña electoral. El Centro de Estudios tiene un papel muy importante en la elaboración programática, creo yo, lo tendrá. Entonces me pregunto y no lo sé, y les pregunto, ¿qué lugar tendrá en el futuro programa del Partido Nacional el tema de la economía del conocimiento? Son las preguntas que me dan vuelta a mí por la cabeza, no sé si alguien quiere decir algo sobre esto, o si tienen otras preguntas. Dale. Quiero enmendar una omisión importante. El Uruguay Innovation Hub fue desarrollado, porque responde parte de la segunda pregunta. El Uruguay Innovation Hub fue desarrollado por en un trabajo colaborativo entre el MIEM, el MEC, el MEF, que entró, quiso entrar en este momento en la coordinación y obviamente con el apoyo de la ANI, pero fue un trabajo interministerial. El MIEM lideró, el MEF dijo, quiero estar acá. Eso, y el MEC es a quien ANI reporta y es con quien... A ver, ANI estuvo en estos años 2020 a 2021, coordinamos todo el tiempo formalmente con el MEC, pero en las mismas reuniones estaba Omar Paglini con los directores de ANI y los dos ministros. Me consta, dicho sea de paso, para salvar mi propia misión. Me consta, para salvar mi propia misión, que para el Este es un tema importante, he escuchado al ministro Pablo da Silveira hablar de esto. Digo, para no seguir perdiendo amigos. Exacto, yo quiero mantener el puesto, por eso lo comento. Y lo que hay es una cosa que tú mencionabas en tu introducción, es este gobierno tiene un foco muy fuerte en mantener los cimientos, o sea, ese primer piso de seguridad que se logra con estabilidad financiera, con control, digamos, de gasto público, que no significa prestar menos servicios a los ciudadanos, sino que significa ser más eficientes. Entonces, esa ha sido siempre la preocupación, y este gobierno ha decidido hacer una sucesión de rendiciones de cuentas temáticas, y no es casualidad que en esta rendición de cuentas que se atacó como principal tema la reforma educativa, venga de la mano la reforma educativa y el financiamiento de la reforma educativa, venga de la mano la reforma del sistema científico. Esas son las coherencias que hay desde mi punto de vista. Bárbaro, perdimos menos amigos los dos. ¿Se habla lo suficiente sobre el futuro y sobre innovación? No sé, Ilustre, no sé si querés decir algo sobre esto. ¿Cómo nos ves? Yo creo que se habla mucho más hoy que lo que se hablaba antes en la historia. Hay más, pero no solamente aquí, se está hablando en el mundo. Yo les digo que incluso en países como España, por ejemplo, el diálogo se está incorporando en la prensa. Hay una inquietud mayor porque los hechos estimulan a eso. Pero yo quisiera comenzar diciendo lo siguiente. Yo tengo una gran amistad con Ricardo, pero lo que voy a decir es aparte de eso. Yo creo que si hay una persona que puede hablar de ese tema con la autoridad y con propiedad y con entusiasmo es el amigo Pascale. ¿Por qué? Porque primero es un gran economista y un gran pensador social, pero además es un gran artista. Esa combinación que solo se dio abiertamente en el Renacimiento lo hace un personaje muy especial. Por eso quiero decir que cada vez que habla lo oigo y cuando escribe lo leo más de una vez. Entonces lo primero agradecerte
como has puesto acento en este tema. El tema es importante, es el tema fundamental. La humanidad pasó 1000 años, una innovación probísima que fue toda la alta y la baja edad media. Empezó a innovar en el Renacimiento cuando se empezaron a acordar de los griegos y empezó la creatividad de artistas vinculados a las cosas prácticas. Y siguió creciendo en los últimos años a través de las revoluciones tecnológicas del siglo pasado y de los últimos 2 siglos. Y va a continuar. Nosotros también hemos ido innovando inconscientemente. Este país innovó en la Segunda Guerra Mundial, tuvo que vivir con las escaseces y algo hizo. Innovó el sector agrícola en el país. Toda la creación de la actividad agropecuaria desde Wilson, preocupado con la estanzuela para adelante, fueron factores de innovación que fueron apareciendo por el propio sector privado, que fue creando. La innovación en materia de producción de madera, pero una de las innovaciones que salió de la gente en el país y que hay que reconocer es la innovación en materia de servicios. Yo estoy impactado de ver lo que exporta el país en servicios. Y eso lo hizo el sector privado solito. La gente fue a estudiar aquí, fue a estudiar afuera. Estamos exportando servicios a China. ¿Y eso quién lo hizo? Lo hizo la formación, la educación, la inquietud, el nivel de vida. Y empezamos a conquistar espacios que nunca hubiéramos imaginado. Que hubieran imaginado que estamos despertando en este momento, como alguien me informó el otro día, técnicas de fumigación al mundo. Es decir, ¿y quién lo hizo eso? Lo hizo los muchachos jóvenes que estudiaron, que fueron saliendo, los que tuvieron empresarial. Yo recuerdo cuando recibí en el banco una misión de un famoso emprendedor aquí que iba a buscar apoyo porque iba a entrar en China. Eso todo lo hizo, por una parte hay un Estado con la educación, el que quedó detrás fueron los impulsos que afortunadamente estoy diciendo ahora, que son pocos, hay que hacer mucho más. El mundo depende de la creatividad que podamos poner y este país tiene todas las condiciones de tamaño, de ubicación, de paz social y política. Entonces son activos importantes que hay que mantener. Y para mantener hay que crecer. Y para crecer hay que dar trabajo a la gente joven. La gente joven es la que tiene realmente el impulso creativo que dio lugar a eso. Exportamos servicios a todas partes. Es una cosa bastante impactante. Entonces yo lo que creo es que estamos bien, pero poco. Bien, pero poco. ¿Cuánto estamos invirtiendo en ciencia y tecnología nosotros hoy? ¿0,4%? 0,4%. Corea invierte 2% del producto. Nosotros debemos invertir por lo menos 1, llegar a 1. No llegó todavía, apenas está llegando Brasil. Ni que decimos al resto de América. Por eso digo, esta región que ha sido bendita por Dios en recursos naturales, en tamaño, ha perdido la oportunidad de sumarse al gran impulso creativo que lo da simplemente el conocimiento y el apoyo que estamos haciendo muy bien en la educación. Yo creo que es muy importante lo que está haciendo en materia de educación y sobre todo meterse en eso que estás hablando tú. Yo creo que hay que reconocer que tenemos todo para crecer en paz, en colaboración y sobre todo con el dinamismo que nos llevan hoy en día los avances de la ciencia y la tecnología. ¿Quién puede desconocer que estas malditas guerras son enormemente creativas? Es terrible, como lo fue la pandemia también, fue horrible. A ver, entonces, ese avance que hay que de alguna manera incorporarlo en la forma de proceder. Una vez le voy a contar este cuento y termino, una anécdota. Yo podía contar unas anécdotas muy importantes que viví en esta casa, pero no es el momento. Una anécdota importante es cuando llegó aquí Shevardnadze. Nosotros se cumplían los 26 años de las relaciones entre la Unión Soviética y Uruguay, que fue el primer país que reconoció a la Unión Soviética. Yo fui allá, lo celebramos con un grupo, una misión, y vino acá. Y me acuerdo de una conversación que tuvimos solos, él quería hablar conmigo a solas, y hablamos en la Cancillería. Y me dice, pero ¿cómo? Dígame una cosa, me dice Iglesias, ¿cómo es posible que nosotros no tengamos la capacidad de crecimiento con todo lo que estamos invirtiendo en armamentos, en investigación militar y en otras investigaciones? ¿Cómo los americanos logran tanto? Digo, mire, ministro, es muy fácil. Cuando los americanos se encuentran en un invento por parte de las Fuerzas Armadas, al otro día pasa a la opinión pública y hacen cualquier cosa que quieren con ella. Ustedes, como se lo encierran y no le dicen nada a nadie, están los militares por un lado y la economía por otro. Entonces, había esa inquietud de cómo es posible que los americanos crecieran. Y crecían así, porque volcaban en el mercado y las iniciativas privadas hacían posible que esto creciera. Yo creo que hay más conciencia en todo el mundo, en todos los partidos, pero creo que es importante asentar las bases del crecimiento, que es apoyar la educación, la inversión, mucho más de lo que estamos haciendo. Yo te felicito por lo que dijiste. Es poco, pues ya mucho. Nada más.
A ver. En el Partido Nacional, yo soy presidente del Partido Nacional, caramba. No, bueno. Primero muchas gracias por la iniciativa y creo que ha sido muy enriquecedora y como les decía al principio, para nosotros, ustedes engalanan esta casa en forma muy especial, ¿no? El contador Pascal le decía una cosa que yo quiero hacer al revés de lo que decía Enrique Iglesias. Quiero hablar de algunas cosas que tienen que ver con la política. Para nosotros es muy importante hoy marcar cómo estamos gobernando. Lo estamos haciendo en medio de una coalición con dos partidos que apenas ayer se enfrentaban en las armas. Entonces, tener hoy la presencia de quien fue 2 veces presidente del Banco Central, a mí me retrotrae al cuento de cuando el ministro Posadas bajó a 1 dígito la inflación. Y cuando bajó 1 dígito la inflación llamó al contador Mosca y le dijo que querían juntarse a celebrarlo, porque era un largo proceso. Y todos los procesos de modernización que han tenido los países, que han costado mucho, yo creo que tenemos que celebrarlos todos juntos. Y también creo que tenemos que celebrar que los 15 años que no gobernaron los partidos históricos de este país, hubo gente razonable en los temas centrales que no rompieron determinados parámetros de la economía y de varias cosas. A la pregunta, dicho esto, antes de comenzar le decía al contador Iglesias que yo hace muchos años que embromo con un tema sobre el que Fito investigó y escribió bastante, que es si es posible hacer una CIDE 2, si es posible hacer una actualización de la CIDE, que justo Ricardo lo planteaba cuando comenzaba en este tema. Yo creo que es absolutamente imprescindible. Quizás las formas sean otras totalmente distintas, porque hoy la información va por otro lado. Pero yo tengo la sensación de que el gobierno ha recibido, sí, todos estos mensajes. El más claro de ellos es la forma que se procedió en la pandemia, que no fue por improvisación, sino que fue formando el GACH. Que no lo referimos hoy expresamente a este tema, tangencialmente estuvo, pero creo que el gran desempeño del Uruguay no fue por el talenteo que pudo haber tenido algunos de los que dirigían este tema, sino porque fue por la solidez científica de la información y la forma de procesarla, y por eso lo pudimos llevar adelante. Yo creo que ese es el mayor reconocimiento, porque todo el reconocimiento teórico después es una cosa bien distinta. A mí me parece que el Uruguay como pensamiento de los políticos ha avanzado mucho. El Parlamento en la Comisión para el Futuro, a través del diputado Goñi, que es quien más ha trabajado de este tema, a través de la vicepresidenta de la República, que se ha preocupado por muchos de estos temas, creo que está haciendo un muy buen papel. Me parece que estamos sentándonos a pensar estas cosas. Y yo creo que tenemos que hacerlo en un ecosistema donde todos hablemos y donde no rompamos amarras a determinados temas para poder pensarlos entre todos. Yo creo que hoy las nuevas generaciones nos empujan mucho más, y todo aquello que hace apenas 20 y pocos años salir a hacer un posgrado era una cosa relativamente rara. No digo en los tiempos de Assini. Lo de Assini es increíble, todos los cuentos de cuando él llegó, se fue a estudiar, cómo se fue. A mí me parece maravilloso y muy conmovedor, lo escuché contar muy espontáneamente a su hijo cuando se le dieron el doctorado del reconocimiento de la universidad. Me parece que es fantástico, pero creo que hoy es una moneda corriente. La ANI, como se ha comprometido con todo eso. No me llama la atención que el gobierno ponga un eje acá, porque sabemos, por ejemplo, lo que ha significado para los proyectos de la CONVAP. Yo sé el foco que le han puesto a todos los que tienen inversión y desarrollo en ellos. Conozco a Mar Paganini hace 40 años, yo soy amigo personal de Paula Silveira y sé todo lo que ponen en eso. Me parece que las cosas no son de un día para otro, que comienzan, y que mucho más allá de que todo el sistema lo tome y que nos comprometamos, a mí me sigue pareciendo increíble que nosotros no nos convenzamos y no hagamos un acuerdo que vamos a aumentar 1/10 del PBI por año, que no es nada en los términos, y mucho más cuando estamos en crecimiento. Creo que todo el sistema político tendría que pactarlo expresamente, 1/10 por año que podamos destinar a eso. Me parece una cosa mínima, indispensable.
me parece que es una cosa que podría haber. Y por último, para terminar y para no aburrirlos y aprovechándome de que soy dueño de casa, les quería contar que hace unos 20 años leí un libro que se llamaba World is Flat, La Tierra es plana, de Thomas Friedman, que me sacudió bastante la cabeza. Fue el primero que me pasó. Y hace un poco más de 10 años en Israel acaba de escribir el libro Alari, Breve Historia de la Humanidad, creo que se llamaba la primera versión, luego mutó ese cambio. Y a raíz de eso terminé en Pinker, y después de Pinker en Diamond, y creo que tenemos que obligar mucho más a nuestros jóvenes y al sistema político a que lea esas cosas. Que miremos los libros donde nos están narrando cómo avanzó el conocimiento del mundo para darnos cuenta, para terminar de sacarnos todos los prejuicios que tenemos en torno a los capitales, cómo cuando se invierten en desarrollo, lo que significan, por qué eso siempre es bueno. Bueno, creo que es muy importante todo eso. No sé si satisfago un poco mínimamente lo que tú me preguntás, pero además quiero hacerlo en un sentido que pueda ser representativo de todo nuestro partido, no solo de mi opinión personal. Gracias. Buenísimo. No, gracias a ti. Gracias, Pablo. Y no sé si nos pueden contar algo de cómo están trabajando esto. No, lo dejamos así. Lo dejamos para dentro de 6 meses. Dale. ¿Hay preguntas por allá? A ver, Pedro Isern, de la ORT. Muchas gracias. Un gusto, excepcional presentación. Como dice el profesor Garcés, mi nombre es Pedro Isa, soy profesor de ORT y director ejecutivo de CESCOS, un centro de estudios que preside Richard Hoggins también. Mi pregunta para el presidente de ANI y para los dos, en clave de lo que mencionaste de la urgencia para la innovación, yo me quedé pensando y en clave de COVID, de la operación Warp Speed. ¿Viste esta operación que implementa Trump y que tiene mala prensa? Es políticamente incorrecto hablar bien de Trump, pero lo podemos dejar de lado a él para pensar cómo el gobierno americano en medio de la pandemia desarrolla una colaboración público-privada en donde dicen ponemos dinero en todas aquellas empresas grandes o pequeñas, pueden ser Pfizer, Moderna, que era una empresa relativamente más pequeña, que muestren facetas prometedoras en esta investigación del ARN mensajero, y a partir de esta urgencia ponemos dinero en distintos competidores entre sí y uno puede, no sé si la verdadera razón de los 10 meses para la vacuna fue esa, pero fue una de esas, ¿no? Se puede reflexionar en términos de urgencia. Obviamente una cosa es el gobierno de los Estados Unidos y el COVID, otra cosa es el gobierno uruguayo en otro sentido de urgencia para pensar un mecanismo de cooperación-competencia. ¿No sería un buen modelo más allá de Trump? Digo que tiene mala prensa. Gracias. Me quedé pensando en eso. No sé si es válida la pregunta. Muchas gracias, Pedro. Una respuesta breve. Uruguay tuvo una respuesta urgente al tema de COVID que sin involucrar el tamaño de la inversión de Estados Unidos, fue urgente y fue muy exitosa a nivel local. El 13 de marzo se desató la pandemia, era un viernes. El lunes estaban listas, la gente de ANI, yo no estaba en ANI en ese momento todavía, la gente de ANI trabajó el fin de semana completo, sacó unas bases para financiar el desarrollo de kits de testeo, el PCR. Y no fue como un llamado habitual de ANI que queda abierto un mes, sino que llamó a la UDELAR, al Pasteur, al IPSE, a todos los que estaban trabajando en esto, son 5 o 6, y le dijo, preséntense ya. Y de ahí salió una coalición que además está muy interesante, la composición, la UDELAR, con el Instituto Pasteur, con ATGEN, una empresa privada, una startup de base tecnológica fundada por científicos del UDELAR, que habían estado trabajando en eso durante 20 años. O sea, la empresa tenía 20 años, creo, hasta esa altura, y no les estaba yendo fantásticamente bien, pero eran los únicos que tenían la tecnología para replicar lo que se hacía en el laboratorio del Pasteur y del UDELAR a nivel masivo, y tener muchos kits de
de testeo rápidamente producidos nativamente. Eso después, rápidamente, también a través de inversión directa del gobierno, fue replicado en otros laboratorios del UDELAR y pudimos empezar a hacer kits primero de testeo de PCR, después serológicos, etcétera, etcétera. O sea que hubo una respuesta rápida. No hubo mucha competencia porque en ese momento creo que, si estoy bien informado, y creo que sí, había solo una empresa que podía hacer eso, no había competencia ahí, y los institutos que tenían las capacidades colaboraron. Esa es mi primera respuesta. Bueno, mi pregunta venía por el lado de lo que había comentado el profesor Pascale, que habló de Romer y habló de Krugman, y se me vinieron dos cosas a la cabeza, que es el aprendizaje por la práctica y lo que son economías de escala. Respecto a esto, con la inversión en I+D, ¿alcanza y que las empresas, o sea, en Uruguay existe la escala para que generar el I+D y que las empresas salgan a competir en un mercado que está bastante desarrollado en este sentido, o es necesario lo que es proteger a lo que son estas industrias nacientes, no desde el sentido del I+D, sino desde una protección para que puedan fomentar la exportación? Hay un tema que en la síntesis no toqué, obviamente, que está presente acá, que es el de la licitación internacional, ¿no es cierto? Que estás tocando tú, o no estás tocando, pero viene a cuento de lo que tú estás muy bien considerando. Por eso me gusta que los jóvenes también hablen. Uno de los fundamentales, estamos teniendo problemas para la licitación internacional, no es una novedad que lo diga, no por nosotros, sino porque, bueno, el barrio es así, es complicado, tenemos algunos compromisos, no nos podemos, en fin, hay que mensurar muy bien los costos de una ruptura. Entonces, la economía del conocimiento es una de las pocas que nos va a permitir salir de ese tema. ¿Entiendes? Tenemos temas pendientes como, por ejemplo, la ley el tratado de patentes. Quedamos muy poquitos países. Muy poquitos países. Estamos hablando de 8 o 10 países. Si uno ve el mapa del mundo, no lo puede creer, y acá no lo estamos teniendo. Tenemos que tener una ley de spin-offs, que no sería una cosa complicada. La de Colombia tiene 6 artículos, incluyendo el último que es publiques, etcétera, ¿no? O sea, son 5 artículos. Spin-off, ¿qué sería? Tú sos un científico de la UDELAR o de la ORT o de la, te está apoyando la UDELAR y tú estás desarrollando algo, ¿no es cierto? Y tú ahí querés eso que estás desarrollando transformarlo en una startup. Entonces, ahí se hace un spin-off, es como sería un desprendimiento, en la cual la UDELAR, digo la UDELAR por poner un ejemplo de una universidad muy importante y tradicional del país, sería socia contigo, que sería socio, tenés un incentivo, o sea, estamos hablando de, o sea, y todas estas cosas que estamos hablando, vamos a tenerlo muy claro, no estamos inventando nada, hay muchísima experiencia, no es que estamos improvisando o estamos diciendo cosas novedosas no nos estamos encandilando con luces, tenemos lentes de sol, o sea, no, son cosas pero como bien decía el presidente, a veces el país es lento como para llegar a una inflación de un dígito, que hoy ya la damos como de suyo, pero el esfuerzo que llevó y que lleva a mantenerla es impresionante, es impresionante. Entonces, yo creo que el tema va entrando, la juventud cumple el papel fundamental y la educación es fundamental. Cuando hablamos de la creatividad es fundamental. Es fundamental que el chico estudie las cosas que tiene que estudiar y que son fundamentales, pero también dejar que él vaya a los temas que le importan y no tengan que tragarse las fórmulas y repetirlas para el viernes de noche, estudiarlas para el examen que dan y el lunes tirar encantado los papeles a la hoguera porque ya salvó el examen. No, lo que queremos que estudie ese chico es cosas que le sirvan a él y que le interesen. Está plagada la historia de gente que se le ha querido torcer su vocación, digamos un poco, o sea, la educación hoy, como está creada, pertenece a la primera revolución tecnológica. Son compartimentos estancos, cuadraditos, todo lo mismo, vamos, dale,
y algunas cositas de la segunda revolución tecnológica. Estamos muy lejos de eso. Estamos muy lejos. Bueno, hay un esfuerzo por acercar, pero en el cual la creatividad es muy importante, porque es la base de que, o sea, esa forma de pensar diferente. ¿Por qué voy a pensar así? Yo creo distinto, pero digo con respeto, ¿no? Digo, acá no es cuestión de tirar el tablero, pero por eso me gusta mucho que... Y la inserción internacional en este tema va a ser fundamental para zafar del asunto. Era muy difícil zafar en commodities y siempre vendiendo cosas que todos producimos lo mismo, más o menos, o somos más o menos complementarios. Digamos, hay que estar, es muy importante, pero el otro lo va a venir muy bien. Simplemente sumar. A ver, la internacionalización está, en todo esto que estamos hablando, está la internacionalización. Decía Ricardo, no estamos inventando nada, literalmente. El programa de Israel, 93, el programa de Corea, 98, el programa de Nueva Zelanda, 2017. O sea, venimos 30 años tarde con respecto a los programas de este estilo que se inventaron en otros lugares del mundo. ¿Qué pasa? Somos una región tan privilegiada que no tenemos ese sentido de urgencia. El sentido de urgencia es el sapo que se cocina al fuego lento del clima que no te mata. Un ejemplo de esto, o sea, en la base de todas estas cosas está la internacionalización. Uruguay, o sea, la ANI tiene 15 años, desde que apoya emprendimientos, o sea, no ahora, desde mucho antes. Si vos no ibas con un plan de vender hacia afuera, no te aprueban un emprendimiento innovador porque el mercado de Uruguay no da para conquistar el mundo. Y quiero poner un ejemplo de las universidades que me impactó reciente en el Test and Invest en noviembre pasado. Vino alguien de Stanford, mano derecha, número 2 después del rector, que nos dijo, en MIT, Harvard, el corredor de Boston, nos reunimos, se reúnen las empresas que financian investigación para MIT y Harvard cada 2 años y las empresas les dicen, necesitamos capacitación en esto. Y cada 2 años esas universidades de poca monta actualizan sus planes de estudio. Eso es el mundo que se viene. Y eso es lento. Hay muchas opciones de capacitación digital que hoy van mucho más rápido que eso. Richard, aguantame un segundito nada más, que Enrique quería agregar algo. Quería decirle que estoy muy de acuerdo con su idea de que quizá sea el momento de esa reflexión, de lo que usted llama un segundo CIDE, que fue en el fondo eso que usted decía, la inspiración que tuvo en su momento el gobierno, que me decía Beltrán, con Wilson, con Pivel, era abrirme. Esa fue la instrucción que yo tuve. Ahí vino todo el mundo a colaborar, sin ningún tipo de distinción, en ningún momento. Eso le dio entonces un sentido de pertenencia a la sociedad. Tuvimos aparte de afuera un enorme impacto de colaboración de todas partes. De manera que yo creo que es el momento de hacerlo. Y yo creo que en este momento se están haciendo cosas muy importantes. Usted hablaba de la reforma educativa. Se está devolviendo una cosa muy importante, que es generar en el liceo un sentido de comunidad. No estas cosas que la gente entra y sale a dar un examen y se va. Es la comunidad lo que genera. Eso fue una de las cosas que se tenga. Y lo mismo esto que están haciendo en materia de... Yo creo que el país tiene un recurso muy importante en el mundo de hoy, que es su paz política y social. Eso es un lujo en el mundo de hoy, y sobre todo en América Latina. Es el ambiente que permite realmente atraer, por la razón de que sabemos convivir en paz y tranquilidad y en democracia. Por eso que hay 18 zonas francas en este país, 18 zonas francas. Es un hecho importante. Por eso que estamos en este momento viendo que hay empresas que vienen a invertir en cifras muy importantes en la forestación. Es decir, que tenemos un activo importante. Si a ese activo lo fecundamos con estas cosas que están haciendo ustedes, multiplicándolas, que darle más todavía, como digo yo creo que estamos en la buena vía. Pensar en estas cosas con el compromiso de todas las fuerzas sería una cosa muy inteligente. Ustedes lo hicieron
en 1961. Ojalá que lo puedan hacer en los próximos años. Dos preguntas cortitas, una para Cayafa, otra para Pascale. Cuando hablé contigo en noviembre para hacer esta charla y te hablé del libro, evidentemente ya lo conocías profundamente y ahora lo veo arriba de la mesa marcado por todos lados. ¿Tenés algún texto de cabecera para la gestión que creo que es muy buena que estás haciendo? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta para Pascale. Hay un capítulo dedicado en el libro suyo a la educación. En este momento está la transformación educativa. ¿Es el rumbo? ¿Es la magnitud? ¿Le falta algo importante? La idea es no extender simplemente sí, no esto. Libro de cabecera de gestión, no tengo uno en particular. El último que leí me lo regalaron un amigo del ecosistema, se llama Los líderes comen al final. Y eso es lo que hemos aplicado en ANI, donde para ver al director había que hablar con la secretaria y pedir hora. Y desde el día 1 dijimos, acá somos de puertas abiertas y los directores y el presidente es uno más. Muy linda pregunta, Richard, la tuya, y muy importante. Yo creo que, así como tenemos muchos puntos fuertes, tenemos algunos muchos muy débiles para este tema. Uno de ellos es la educación. La educación no pasa, no voy a insistir sobre el tema porque todo el mundo conoce los informes y los diagnósticos que excelentes. Yo creo que el plan que ha hecho el CODICEN, digamos, es un paso adelante importantísimo, en la dirección correcta, que se podría hacer más y que estoy seguro que los que lo están haciendo soñarían con hacer más, es probable. En política a veces, hay gente que sabe mucho más que yo, es el arte de lo que se puede hacer, ¿no es cierto? No puede romper cosas, hay que tratar de ir modificando y que la sociedad acompañe eso. Pero ya con la educación de hoy es el camino a la pobreza así ya definitiva. Ya me preocupa muchísimo. Por tanto, creo que el plan, yo lo he leído muy bien, bastante bien, hasta la currícula he leído, es un plan que privilegia la creatividad, privilegia una cantidad de cosas. Estoy seguro que si me decís a mí, quisiera más, un poco lo de Enrique, quisiera más de lo mismo. Pero es un paso muy, muy importante, muy, muy importante, definitivamente importante. Sin eso, es tan importante como los consensos. Es parte del consenso. Ahí tiene que haber un consenso. ¿O qué querés? Que no pasen secundaria tantos por ciento. Hay cosas que ya no se pueden discutir a esta altura. Lo que hay que discutir es la forma de llevar adelante eso. En fin. Muchas gracias, Richard. Gracias. Primero, disculpas si ya lo dijeron porque me perdí algunas partes. Y me viene un poco rompiendo con la línea puramente económica. Recién el presidente volvía a hablar de esto de país en crecimiento y sociedad en desarrollo con una clave de justicia social. Y se me viene un poco la pregunta de qué lugar tiene el I+D con inclusión social en el proyecto de la ANI. Me viene un poco la experiencia esta que se lanzó con Mides sobre los proyectos innovadores para las respuestas a calle. Me pregunto si es algo que fue surgiendo sobre la marcha, si es algo establecido, si es también un norte que pueda tomar la ANI y un poco poner la creatividad al servicio de los propios problemas del país. No sé, un poco por ahí. Sí, es un tema que yo... había un instrumento que se llamaba Innovación Inclusiva hasta 2019 y fue uno de los que tuvimos que cerrar por disponibilidad de fondos. Hace unos meses viene Carmen Sanguinetti amablemente a visitarme y me dice, tenés que abrir ese instrumento de nuevo. Y la verdad, a ver, otra cosa, el día que estamos haciendo el POA 2021 y definimos que ese instrumento no íbamos a abrirlo temporalmente, por un tema de que 2 más 2 es 4 y no podés aprobar más cosas de las que podés pagar. Vino volando la coordinadora de ese instrumento, pero volando a mi oficina,
y poco menos que a increparme de buena forma que no podíamos cerrar eso. Y yo ahí, la propuesta innovadora que le hice fue, mira, hagamos esto, agarremos el instrumento de capital semilla, que lo estamos aumentando en los montos, y pongámosle que no los vamos a evaluar solo por su potencial de crecimiento económico, que pongámosle que los vamos a evaluar por triple impacto, cosa que se pueda presentar proyectos donde el principal componente no sea la generación de valor económico, siempre tienen que ser rentables y no es un subsidio eterno lo que estás dando, y ahí más o menos transamos y no me golpeó. Una gran colaboradora que hoy es coordinadora del área de investigación. Y ahora, en el 2023 vamos a volver a abrir el programa de innovación inclusiva a instancias de Carmen y a instancias de que tenemos la capacidad de hacerlo además. O sea que vamos por ahí. No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario más. Si no, Felipe. Bueno, simplemente superó mis expectativas este encuentro, esta conversación. Y bueno, mil gracias por la hospitalidad, Pablo, y nos seguimos viendo.